Vamos ahora a analizar un artículo publicado en la revista Very Well Health, en el que nos hablan de los niveles peligrosos de azúcar en la sangre cuando se tiene diabetes. Este artículo realmente se centra en los peligros de niveles extremos de azúcar en sangre. El azúcar en sangre es como se le llama vulgarmente a tener glucosa en sangre en las personas diabéticas. Los niveles de azúcar en sangre podemos considerarlo de dos maneras. Bien que estén demasiado altos, lo que sería hiperglucemia, o bien que estén demasiado bajos, lo que se consideraría hipoglucemia. Ambos dos, tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia, pueden dar lugar a complicaciones, digamos, graves, si la persona no sabe en el momento que le está sucediendo manejar esta situación de la manera adecuada. Vamos a ver cuáles son los puntos clave que podemos encontrar en este artículo. En primer lugar, nos habla de la hipoglucemia y la pregunta es: ¿cuándo son peligrosos estos niveles de azúcar en sangre? Pues bien, la hipoglucemia podemos definirla, según nos dice en el artículo, cuando la concentración de glucosa en sangre es inferior a 70 miligramos por decilitro. Esto sería el nivel 1. O menor de 54 miligramos por decilitro, que esto sería el nivel 2. La hipoglucemia de nivel 2 es francamente peligrosa, o es la que tenemos que tener consideración de muy peligrosa, ya que puede provocar síntomas neurológicos graves. Los síntomas de hipoglucemia pueden variar de una persona a otra, según nos dicen en el artículo, pero nos enumera algunos de los síntomas más comunes, como pueden ser temblores, irritabilidad, confusión, hambre intensificada, sudoración, mareos y algún que otro más, pero que no especifican. Estos síntomas deberían ser tratados rápidamente, nada más te dieras cuenta de que los estás sufriendo. En la hipoglucemia de nivel 3 es ya realmente una emergencia sanitaria. Y realmente esta hipoglucemia nivel 3 va a requerir ya de la participación de una persona externa, digamos, para llegar a recuperarse. Si una persona con diabetes realmente no puede tratar su hipoglucemia, esto es un signo de que está en hipoglucemia nivel 3 y deberá buscar ayuda inmediata médica, ya que en los casos graves que puedan aparecer de hipoglucemia pueden llegar al extremo de padecer convulsiones, pérdida de la conciencia, coma o incluso en casos ya muy extremos puede llevar a la muerte. La hiperglucemia puede causar, digamos, complicaciones a largo plazo en personas diabéticas, pero también puede ser algo peligrosa a corto plazo, sobre todo si se produce una situación que se conoce como cetoacidosis diabética o el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, del que nos van a hablar en el artículo. La cetoacidosis diabética aparece cuando el cuerpo, al no poder utilizar la glucosa como fuente de energía, pues porque le falta llega un momento que le falta insulina, pues esto lo que conduce al cuerpo es a la producción de cetonas. Estas cetonas serán, digamos, lo que va a intentar el cuerpo utilizar como combustible.
pero además se produce una acidificación de la sangre. Y esto es lo que puede causar síntomas graves, como pueden ser sed intensa, náuseas, vómitos, aliento con olor afrutado, y puede llevar al coma si no se trata lo más rápido posible. El segundo síndrome que os he explicado, que os he dicho antes, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, es más común en personas con diabetes tipo 2 y puede llevar a niveles de azúcar muy altos, por encima de 600 miligramos por decilitro. Y los síntomas suelen ser sed intensa, debilidad, confusión y en casos graves puede llegar al coma. A partir de aquí el artículo nos va a explicar qué podemos hacer cuando se presentan niveles peligrosos de azúcar en la sangre. Pues lo primero que nos dice es que si hay una hipoglucemia se puede tratar con carbohidratos de acción rápida, como pueden ser un zumo, azúcar, dulces o tabletas de glucosa. El artículo nos habla de la regla del 15-15, que es tratar la hipoglucemia con 15 gramos de carbohidratos de acción rápida y volver a medir el azúcar en sangre a los 15 minutos. Este proceso deberá repetirse si el azúcar en sangre no consigue subir por lo menos a 70 miligramos por decilitro. Para la hiperglucemia con cetonas se debe buscar realmente atención médica, ya que el tratamiento para la hiperglucemia suele ser hidratación y la inyección de insulina y reponer electrolitos, que seguramente se habrán perdido. ¿Cuáles son? Nos habla ahora de los riesgos de niveles peligrosos de azúcar en la sangre no tratados. Pues los niveles no tratados de azúcar en sangre extremo pueden conducir a complicaciones graves. Ya os he dicho antes que algunos de ellos pueden llevar al coma y la muerte. Si estás padeciendo procesos de hipoglucemia de manera frecuente, esto puede llegar a producir efectos cognitivos adversos en los niños y puede llevar a una pérdida de conciencia en adultos. Por otra parte, nos habla de que los niveles altos de azúcar en sangre de manera crónica pues aumentan el riesgo de complicaciones como pueden ser problemas en los ojos, en los nervios, en los riñones, que esto yo creo que ya hemos hablado alguna vez en los vídeos en el otro canal de cuáles eran las complicaciones más comunes que presentaban las personas con diabetes cuando tenían, niveles altos de azúcar en sangre. Sobre todo se produce retinopatía y problemas de neuropatía periférica, pues sensación de hormigueo en las piernas, en las manos, sensaciones extrañas, y es todo por daño en los nervios causados por el azúcar. ¿Qué puede causar los niveles de azúcar en sangre que estén tan variables? Pues según esto va a depender sobre todo de cada persona, del tipo de diabetes que padezca y de qué medicación está utilizando. Por ejemplo, es muy frecuente hacer un mal cálculo de la insulina y que te inyectarse más insulina y entonces producir una hipoglucemia. O bien saltarse una comida. Eso también puede ser motivo de hipoglucemia. O que nunca hagas ejercicio y de repente un día hagas ejercicio. Entonces el cuerpo estará, quemando más azúcar en ese momento y puede bajar el azúcar y producir una hipoglucemia. Hay algunas enfermedades que pueden producir tanto hipoglucemia como hiperglucemia. Para prevenir, estas bajadas y subidas de azúcar, lo más importante es hacer un monitoreo exhaustivo, o sea, tomar el azúcar muchas veces al día. Hoy en día existen unos monitores de glucosa que son como unos parches que se pegan en el brazo
que van controlando el azúcar, digamos, al minuto, e incluso si en algún momento dado baja por niveles que no debería o sube, da una alarma en el móvil. Eso se llama monitores de glucosa continuos y realmente pueden ser súper útiles para alertarnos de niveles altos de azúcar en sangre o de niveles excesivamente bajos. En el artículo se destaca la importancia del monitoreo regular del azúcar en la sangre, especialmente en personas que se pinchan insulina. También nos nombra que todos aquellos que utilicen un aparato de estos de control continuo de la glucosa deben además tener un medidor de los antiguos de glucosa en sangre, de estos de aparatito que llevan tiras, para poder controlar de vez en cuando los niveles de azúcar en sangre para comprobar que coinciden. Y esto es muy importante, sobre todo al principio, porque va a haber que buscar siempre una correlación. El artículo es muy interesante, la verdad es que sí, y nos proporciona mucha información sobre los peligros de tener niveles de azúcar elevados en sangre. Y sobre todo el peligro en personas con diabetes. Nos advierte de los síntomas, nos propone el tratamiento y nos dice cómo se puede prevenir estas hipoglucemias o hiperglucemias. Además, en el artículo se destaca también la importancia de monitorizar ese azúcar constantemente y alaba mucho los monitores estos de glucosa continuos, porque son una herramienta muy importante para poder mantener el azúcar dentro de unos rangos que sean, digamos, saludables y de esta forma evitar complicaciones graves de la diabetes.